¿Alguna vez han intentado meter a un departamento un espejo normal de 2 por 2 metros? Cualquiera que haya pasado por una remodelación o una mudanza conoce ese terror helado. Un movimiento torpe, la más mínima desviación del marco, un golpe accidental contra el marco de la puerta, y el frágil vidrio se hace añicos en miles de pedazos. Tenemos a nuestra disposición ventosas de vacío, furgonetas con amortiguación, asfalto perfectamente liso. Y aún con todo ese arsenal, transportar vidrio de gran tamaño sigue siendo un desafío de ingeniería de primer nivel. Ahora, traslátense mentalmente al siglo XVIII o XIX. Nos dicen que entonces viajaban en carretas, alumbraban las casas con velas y curaban los resfriados con sangrías. Pero basta con entrar en cualquier palacio sobreviviente de esa época, Versalles en Francia, los palacios de Peterhof, las antiguas mansiones de Italia, y se revela algo que destruye por completo esa imagen primitiva. Ahí hay espejos monolíticos, no compuestos, no pegados de pedazos, sino láminas de vidrio enteras de 3, 4 y hasta 5 metros de alto. Ocupan los muros entre ventanas desde el piso hasta el techo. Y aquí empieza la zona de completo silencio de los historiadores. Nos invitan a simplemente pasar de largo, admirando la destreza de los antepasados y sin hacer preguntas incómodas. Pero nosotros las vamos a hacer ahora mismo. ¿De dónde salieron esas tecnologías? ¿Cómo es técnicamente posible crear una superficie perfectamente plana de ese tamaño en condiciones donde, según la versión oficial, la cima del progreso era la máquina de vapor? Esto no es curiosidad ociosa. Es una pregunta que hace tambalear toda la cronología habitual. Porque un espejo entero de 5 metros no es un adorno elegante, sino un producto que exige precisión industrial. Y para entender cuán profundo es este misterio, hay que dejar de lado la admiración y activar el cálculo frío, la resistencia de materiales y el conocimiento de los materiales. Empecemos desde el principio de la cadena, con cómo se podía siquiera fundir ese vidrio. La versión oficial dice que los espejos se hacían con el método de la amalgama de mercurio, y eso ya de por sí es un proceso infernal. Los trabajadores rara vez vivían más de 30 años, consumiéndose por el envenenamiento con vapores de mercurio. Pero dejemos de lado a la gente por ahora y vayamos a la física pura. Para obtener un espejo, hay que verter vidrio fundido sobre una superficie perfectamente plana, y después de que se enfríe, pulirlo a mano. Imagínense una mesa para fundir vidrio de 5 metros de largo en el siglo XVIII. ¿De qué tendría que estar hecha para que no se deformara por el calor de la masa fundida? El metal se expande y se alabea al calentarse. La madera simplemente se quema. La piedra se agrieta por los cambios de temperatura. Y con la más mínima imperfección de esa mesa, el espejo saldría torcido, como en un cuarto de espejos, estirando y distorsionando el reflejo. Pero los espejos del palacio son perfectos. No distorsionan el espacio, no deforman los bordes, y tienen una pureza y transparencia que difícilmente se logra incluso en fábricas modernas con control de calidad por computadora. Es una contradicción directa. Un proceso artesanal con herramientas imperfectas no puede dar físicamente una superficie impecable en un área de 15 metros cuadrados. Pero supongamos lo increíble. Supongamos que unos genios anónimos, de los que no queda ni un solo plano, lograron fundir semejante pieza en un taller estrecho. Entonces surge la segunda pregunta, que echa por tierra toda la versión oficial. Y esta pregunta ni siquiera es sobre cómo hacerlo, sino sobre cómo llevar el vidrio terminado del taller al palacio sin convertirlo en un montón de fragmentos en el camino. Recuerden cómo eran los caminos de esa época. Barro, surcos profundos, baches, adoquines. El transporte, una carreta de madera o una diligencia con ruedas de madera reforzadas con hierro. Ni llantas neumáticas, ni suspensión hidráulica. El traqueteo era tal que a los pasajeros les castañeteaban los dientes. Y ahora pretenden que creamos que por ese terreno intransitable transportaban frágiles láminas de vidrio que pesaban cientos de kilos. Esto es físicamente imposible, y cualquier ingeniero explicará por qué. No se puede colocar el espejo en vertical. El centro de gravedad queda demasiado alto y la carreta vuelca en la primera curva. Tampoco se puede poner en horizontal. Ante la más mínima flexión del armazón, en el primer bache el panel se rompería por su propio peso. Y la vibración constante del trayecto sobre adoquines o surcos resecos habría hecho añicos ese vidrio en los primeros 100 metros. Ningún panel de gran tamaño habría llegado entero a su destino. Sin embargo,
Los espejos están ahí. Llevan siglos en los palacios, sobreviviendo a revoluciones y guerras. Y eso obliga a replantear los cimientos mismos de nuestra visión del pasado. Si era imposible fabricar esas piezas con los métodos conocidos, o llevarlas en transporte tirado por caballos, solo queda una conclusión. O no las trajeron, ya estaban en esos edificios, o las tecnologías de fabricación y transporte eran de un nivel que hoy ni siquiera imaginamos. Y luego esos conocimientos se borraron, se retiraron y se olvidaron a propósito. Y lo más curioso es que la física apunta exactamente en la misma dirección. Basta con mirar el grosor del propio vidrio, y queda claro que no nació en un taller artesanal iluminado con velas, sino en una producción de un nivel que, según la versión oficial, esa época no podía tener. La transparencia de un vidrio de tales dimensiones requiere temperaturas de fusión superiores a los 1500 grados y un entorno de vacío para eliminar las burbujas de aire de la masa. ¿Dónde se consigue en el siglo XVI una cámara de vacío del tamaño de una habitación? Nos hablan de hornos de leña y carbón, pero fundir esa cantidad de arena de cuarzo hasta un estado líquido homogéneo con leña es imposible. Para eso se necesitan quemadores industriales de gas o hornos de arco eléctrico. Y la ausencia de burbujas en el interior de esos gigantes palaciegos es, sin más, una sentencia contra la versión oficial. A mano, removiendo la masa viscosa con un palo, es imposible expulsar todo el aire. Estamos ante una producción industrial del más alto nivel. A esto se suma el misterio del pulido. Para lograr un reflejo de espejo, la superficie se alisa con una precisión de micras. Si se frota el vidrio a mano con bloques de madera y arena en una superficie de 10 a 15 metros, la mano inevitablemente dejará lentes y hundimientos. Es imposible mantener la presión uniforme en un área tan grande. Y el reflejo se distorsionaría, convirtiendo el rostro en una mueca. Pero los espejos antiguos reflejan impecablemente, sin deformar la geometría en los bordes. Eso significa que el tratamiento fue mecánico, con complejos de pulido de alta precisión y fijación rígida de la herramienta, capaces de mantener la planitud a lo largo de varios metros. Y he aquí la fecha que conviene recordar. La técnica del vidrio plano, cuando el fundido se vierte sobre una superficie de estaño líquido, se inventó oficialmente recién en 1959. Antes de eso, se supone que el vidrio se soplaba, pero es imposible soplar un globo hasta convertirlo en una lámina de varios metros, y además las paredes tendrían grosores desiguales. En cambio, los espejos palaciegos tienen un grosor uniforme en toda su superficie. Eso significa que la tecnología existía mucho antes del siglo XX, y luego desapareció. Hubo un retroceso. Hemos degenerado. Y ese mismo retroceso se hace evidente si uno se fija en el recubrimiento del espejo. Se nos dice que los espejos se recubrían con amalgama, una aleación de mercurio y estaño, vertiéndoles mercurio por encima. Pero hagamos cuentas. Para cubrir una galería entera de espejos en un palacio, se necesitan toneladas de mercurio, un metal raro y extremadamente tóxico. ¿Dónde están las minas de mercurio capaces de producir esos volúmenes en aquellos siglos? ¿Dónde las cadenas logísticas, si transportar metal líquido es ya de por sí un problema de ingeniería aparte? Pero lo más grave ni siquiera es eso. El mercurio se evapora ya a temperatura ambiente. Si en los palacios hubiera habido de verdad cientos de metros cuadrados de amalgama de mercurio expuesta, esos edificios se habrían convertido en cámaras de envenenamiento. Todos sus habitantes, reyes, emperadores, sus familias, favoritas, niños, sirvientes, habrían sufrido intoxicación crónica, caída del cabello, nublamiento de la mente, fallo renal, un deterioro doloroso de familias enteras. Sí, se nos dice que la aristocracia se consumía, pero unos síntomas tan específicos de envenenamiento masivo por mercurio habrían sido imposibles de ocultar. Y en las crónicas no hay registros de que en los palacios todos perdieran la razón y se apagaran por fallo de órganos precisamente así. Esto lleva a pensar que el recubrimiento de los espejos antiguos no era en absoluto la primitiva amalgama de mercurio de los libros de texto. El análisis espectral de muestras individuales, realizado por investigadores independientes, muestra plata, titanio e incluso metales de tierras raras, aplicados mediante deposición al vacío. La deposición al vacío en la época de las carrozas y las pelucas suena delirio solo para quien se cree el plan de estudios escolar, para quien mira los hechos de frente
Es una huella evidente de tecnología avanzada. Y ahora una pregunta sencilla. ¿Para qué hace falta un espejo de pared entera para arreglarse la peluca? Con un espejito de mano basta. Construir paneles reflectantes gigantes del suelo al techo es un gasto colosal de recursos. Y en un mundo razonable nadie gasta el presupuesto de un imperio en cristales bonitos e inútiles. Así que esos lienzos tenían otra función. Y el primer indicio de cuál era, se esconde en cómo están fijados a las paredes. Tomemos el peso. Un panel de 3 por 4 metros, con solo 1 centímetro de grosor, pesa cientos de kilos. El vidrio es un material frágil que no tolera la flexión, y los edificios respiran. Se asientan sobre el terreno, vibran con los pasos, con los carruajes que pasan, con la música de las orquestas. Se expanden y se contraen con el cambio de estaciones. Si se empotra rígidamente ese vidrio en una pared de piedra o ladrillo, se agrietará al primer movimiento térmico del edificio. Por eso, los constructores modernos usan sistemas complejos de compensadores, amortiguadores de silicona, anclajes flotantes. Pero en los espejos de los palacios no se ve nada de eso. Están encajados en marcos dorados que a menudo forman parte de la moldura de la pared y parecen haber crecido dentro del edificio. No hay tornillos, ni abrazaderas, ni fijaciones visibles. Da la impresión de que el espejo y la pared se crearon como una sola pieza, quizás con fundición de piedra o un compuesto geopolimérico que se vertía directamente alrededor del panel ya instalado. Esto contradice por completo la lógica del ladrillo con acabado posterior y apunta a un ensamblaje industrial modular, donde el espejo era un elemento estructural del edificio, no un adorno colgado en una pared ya terminada. Y a esto se suma otro dato que marearía a cualquiera. El vidrio es un cuerpo amorfo, en esencia, un líquido muy viscoso. En 300 años, bajo el efecto de la gravedad, debería escurrirse lentamente hacia abajo. La parte baja del panel se vuelve más gruesa, la parte alta más delgada. Es una ley de la física. Sin embargo, las mediciones precisas de los espejos antiguos muestran que su grosor es uniforme en toda la altura. De ahí se deduce una de dos. O estos espejos tienen muchos menos años de los que nos dicen y toda la cronología está corrida, o la composición de su vidrio es fundamentalmente distinta. No solo arena y soda, sino un compuesto resistente al paso mismo del tiempo, un material tecnogénico de la eternidad. Elemento estructural, material eterno, revestimiento al vacío de metales raros. Todo esto no describe un adorno, sino un dispositivo. Y si es un dispositivo, entonces quizás todo este tiempo hemos estado mirando una pantalla apagada. Observa una peculiaridad. Con el tiempo, muchos espejos antiguos se oscurecen, volviéndose parecidos a la obsidiana negra o a la pantalla apagada de un teléfono inteligente. La ciencia oficial lo explica por la oxidación. Pero, ¿por qué entonces la oxidación avanza de manera tan uniforme? ¿Y por qué algunos espejos conservan una transparencia perfecta durante 3 siglos, mientras otros se ennegrecen por completo? Tal vez no sea cuestión de química, sino de una carga residual, o del estado del propio material. Miramos fijamente esas superficies oscuras, admirando nuestro reflejo, y ni siquiera nos detenemos a pensar que bajo la capa de vidrio podrían esconderse circuitos y cristales cuyo propósito no comprendemos. Fijémonos en los marcos. Casi siempre son metálicos o están recubiertos de pan de oro conductor. Y su adorno, espirales, volutas, ornamentos vegetales, recuerda sorprendentemente a antenas fractales, circuitos de placas impresas, bobinas de inducción y resonadores. Si se aplicara a ese marco una frecuencia a un voltaje determinado, el propio lienzo, con su respaldo metálico, podría cambiar de propiedades, volverse transparente, brillar, transmitir una imagen a distancia. Miramos un televisor apagado y vemos un espejo negro. Una persona del pasado que hubiera llegado a tener nuestro teléfono inteligente en sus manos, también se pondría a observar su reflejo en él, sin sospechar que sostiene un aparato para comunicarse con otro continente. Exactamente en esa situación parece que estamos nosotros. Encontramos una tecnología ajena y la adaptamos para nuestra vanidad. Y esto explica por qué los lienzos se colocaban tan a menudo uno frente al otro, creando interminables corredores de reflejos, y por qué se incrustaban de manera fija, como si fueran parte de la estructura de carga. La pantalla por sí sola es inútil sin alimentación.
Y aquí surge la pregunta cuya respuesta estaba a la vista de todos, en esas mismas salas que solemos considerar lugares para bailar. Los espejos de los palacios casi siempre están en salones con una acústica increíble, cuidadosamente calibrada. Es otra pista más, porque tanto el sonido como la luz son ondas, y una superficie perfectamente lisa de gran tamaño es un excelente reflector y resonador. Combinados con techos abovedados y la geometría especial de los salones, esos espejos bien podrían haber sido parte de un sistema de ondas unificado. Añádele el cristal. Las enormes arañas con miles de colgantes no son solo lujo. El cristal es un elemento piezoeléctrico, es decir, que al vibrar genera una carga eléctrica. Y en un salón de baile no faltaban vibraciones, la música, el movimiento rítmico de cientos de bailarines, el murmullo de las voces, el temblor del suelo. Los espejos, colocados uno frente al otro, podían funcionar como condensadores y amplificadores de ese campo, acumulándolo y dirigiéndolo. Entonces, el salón de baile deja de ser un lugar de entretenimiento y se convierte en una sala técnica de generación de energía. Una multitud enorme, movimiento sincronizado, el sonido de la orquesta, la vibración. Todo eso ponía en marcha algún proceso cuyo sentido hemos perdido. Lo llamamos baile, pero en realidad pudo ser un ritual para activar la red eléctrica del palacio, donde los espejos enfocaban y dirigían flujos de energía etérea, iluminando los salones sin una sola vela. Y esta teoría tiene una confirmación inesperada. Las velas que vemos en los cuadros antiguos bien pudieron ser pintadas después para explicar la fuente de luz y ocultar la ausencia de cables. Porque el hollín y el humo grasiento de miles de velas encendidas habría arruinado en un solo año las pinturas únicas de los techos. Pero los frescos de muchos salones brillan con una limpieza impecable, como si nunca hubieran estado expuestos a una llama abierta. Eso significa que la fuente de luz era otra, y los espejos eran parte de ella. Solo queda entender a dónde fueron a parar quienes construyeron todo esto, y por qué de toda esa industria no quedaron ni planos, ni fábricas, ni trabajadores, y no quedó nada. Los planos de ingeniería auténticos para la fabricación de los gigantes de vidrio no existen, solo facturas de leña y recibos de pago de salarios. La historia oficial se cubre con el cómodo término de secreto de maestro. Supuestamente la tecnología se guardaba bajo estricto secreto y se transmitía de forma oral. Pero fundir un espejo de 15 metros cuadrados no es un adorno que se suelde en un sótano a la luz de las velas, sino un proceso sumamente complejo que requiere hornos especiales, herramientas y cientos de personas. Una fábrica del tamaño de un campo de fútbol y los envíos de toneladas de materia prima no se pueden esconder. Sin embargo, en los archivos, silencio y a veces incluso rastros de una limpieza deliberada. Recuerden cómo, precisamente en el siglo XIX, ardieron en masa bibliotecas y archivos en Moscú, Londres, Washington y San Petersburgo, destruyendo los testimonios en papel. A esto se suma el absurdo estadístico. Un solo espejo requiere toda una cadena industrial. Geólogos que busquen arena de cuarzo purísima sin impurezas de hierro, químicos, mineros, logistas, constructores de hornos. Pero la población de las ciudades de esa época, según los datos oficiales, era diminuta. Y en los mapas antiguos no hay zonas industriales para semejante producción, solo palacios, catedrales y cuarteles. ¿Quién trabajaba entonces en esas megafábricas que nadie vio jamás? Y el toque final, las primeras fotografías de las capitales a mediados del siglo XIX. En ellas, enormes avenidas y edificios majestuosos, pero casi no hay gente. Ciudades vacías, figuras solitarias y escasas, como transeúntes casuales entre construcciones pensadas para alguien más. Las excusas de la larga exposición no salvan. En esas mismas imágenes se ven claramente las sombras de los árboles, el agua en los canales, personas de pie. ¿A dónde fueron a parar los millones de habitantes que supuestamente levantaron todo ese esplendor? Todo converge en una sola conclusión. A principios del siglo XIX, ocurrió una catástrofe que llaman el Gran Reinicio. Los sobrevivientes llegaron a las ruinas de una civilización avanzada y ocuparon palacios enteros donde había calefacción sin chimeneas, luz sin cables y esas mismas pantallas. Como un salvaje que encuentra una tableta y la adapta como espejito, los nuevos dueños llamaron pantallas a los espejos, condensadores atmosféricos a las cúpulas de los templos y estaciones de la red eléctrica, fortalezas, y reescribieron la historia para que nadie recordara la energía gratuita de los antepasados.
Los espejos de pared completa, el fallo más visible de esa decoración. No pudieron ni explicarlos ni desmontarlos por su peso y su fusión con las paredes. Están ahí como obeliscos silenciosos, y según una de las versiones, aún esperan en modo de suspensión la llave perdida, esa misma señal que se perdió junto con el mundo anterior. Por eso los poderosos aman tanto las recepciones privadas en los antiguos palacios. Parece que buscan algo frente a esos espejos, solo que no tienen la contraseña. Y a nosotros solo nos dejaron el cuento de espejito, espejito, y guías que murmuran de memoria sobre la maestría de los artesanos siervos. Hubo algo, pero no todo se ha contado. Suscríbanse. Lo que viene es lo que los libros de texto callaron.